Muy buenas tardes a todos. Sean de nuevo bienvenidos a esta hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que hoy se honra con la presencia de una de las más destacadas especialistas en nuestro país sobre derecho del trabajo, fundamentalmente, ¿no? Contamos con la profesora Luz Rodríguez Fernández, que como seguramente todos ustedes saben, es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, profesora titular en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido consejera de Trabajo y Empleo en esta comunidad autónoma, secretaria de Estado de Empleo en el Gobierno de España. Ha realizado tareas docentes tanto en la Universidad de Valladolid como en la Carlos III de Madrid, antes de estar ahora en la Universidad de Castilla-La Mancha. También ha estado en numerosas estancias de investigación en universidades tan prestigiosas como Cambridge o Bolonia en nuestro continente. También en el European Trade Union Institute de Bruselas, en el Departamento de Investigación de la OIT en Ginebra. Ha publicado numerosísimos artículos sobre empleo y relaciones laborales en revistas especializadas, capítulos de libro, autora de libros sobre negociación colectiva, igualdad y democracia, la estructura de la negociación colectiva, el incidente de no readmisión. Ha dirigido y editado plataformas laborales y mercado de trabajo, el futuro del trabajo que queremos, trabajadores autónomos y la negociación colectiva europea, entre otras muchas publicaciones en las que de una u otra manera ha participado. Hoy, por tanto, para nosotros es un gran placer contar con Luz para que nos hable de un tema que entiendo que nos interesa a todos y es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Tras o la COVID-19, mejor dicho, ¿no? Y por tanto, Luz, yo quería darte las gracias por atender nuestra invitación. Esta es tu casa. Ya sabes que siempre en el Instituto Ortega Set es un placer contar contigo en esta como en tantas otras ocasiones que siempre has sido tan generosa con nosotros. Me voy a callar, tuya es la palabra, estamos deseando escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos y todas las que nos están escuchando en este momento. Estoy, la verdad, muy honrada y también muy agradecida de que la Fundación Ortega Marañón cuente conmigo para esta hora de la Ortega. Muy honrada y muy agradecida, como casi siempre que me habéis pedido que esté con vosotros, como siempre. Bien, vamos a hablar del mercado de trabajo, si les parece, si os parece, os tuteo desde el principio. Si os parece, vamos a dar algunas cifras actuales del mercado de trabajo y luego quiero hablar de 4 grandes tendencias que quiero discutir con vosotros como tendencias del mercado de trabajo de nuestro país, presentes, pero también de cara al futuro. Los datos que voy a dar son datos de la encuesta de población activa del último trimestre, del primer trimestre de este año, que recoge ya 2 semanas de la pandemia de la COVID provocada por la COVID-19, pero también los últimos datos de afiliación y los últimos datos de empleo, de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo, que hemos conocido hace 2 días. Voy a destacar solo algunos, no voy a dar todos, pero voy a destacar solo algunos. Si me ciño a los datos que ha dado la Seguridad Social de afiliación a la Seguridad Social, que son datos muy concretos sobre el empleo, sobre cómo ha transcurrido el empleo durante la pandemia, a pesar de que en este último mes de mayo ha crecido la afiliación y podemos decir que se ha producido una cierta recuperación del empleo, que además todos vemos en la calle porque vemos ya negocios abiertos, pero desde que empezó la pandemia, desde que empezó esta terrible enfermedad, la Seguridad Social ha perdido más de 760.000 afiliaciones, es decir, hemos perdido más de 700.000 empleos. Yo creo que este dato sí que estaba todavía, ya lo habíamos dado. Que, Sí, según la justo ahí. encuesta ahí estaba, ¿no? Que según la encuesta de población activa, me gustaría marcar qué clase de empleos hemos perdido. Hemos perdido fundamentalmente empleos temporales. Si uno hace de la encuesta de población activa del último trimestre, hace un cotejo de cuáles han sido dónde se han provocado las pérdidas de empleo, se han provocado fundamentalmente en trabajos temporales, en ocupaciones temporales. De hecho, en un solo trimestre, y solamente recopilando datos de las 2 últimas semanas de marzo, hemos bajado 1 punto porcentual nuestra tasa de temporalidad. Y este es el primer dato que quería subrayar, y es que
hemos vuelto a ajustar empleo, como siempre que ajustamos empleo en nuestro país, hemos vuelto a ajustar empleo por el empleo temporal. Es decir, cuando ha llegado la crisis, como cuando llegó la crisis económica anterior, bien, cuando ha llegado esta crisis, los empleos que se han destruido fundamentalmente, porque luego hablaré de los ERTE, pero los empleos que se han destruido fundamentalmente han sido contratos temporales que se han extinguido y contratos temporales que no se han renovado. Quiero marcar este dato, que se han extinguido y no se han renovado, y dar dos datos más para completar este primer argumento. El año pasado, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, en España firmamos más de 21 millones de contratos temporales. Lo digo bien, 21 millones de contratos temporales. Según la encuesta de población activa, hoy tenemos más de 4 millones de personas, de trabajadores, trabajando con contrato temporal, con relación laboral de carácter temporal en nuestro país. Y la gran mayoría de los contratos temporales que se firman en nuestro país, y este es un dato también muy significativo, casi el 60% de los contratos de trabajo temporales son de menos de 3 meses de duración, con una bolsa muy importante de contratación temporal en España de muy corta duración, de menos de 7 días de duración. Por cierto, la sanidad aporta un importante flujo de contratación temporal de muy corta duración en nuestro país. Bien, doy estos datos de contratación temporal porque este es el primer dato que yo quiero destacar. En la crisis anterior y en esta crisis, cada vez que tenemos que ajustar empleo, ajustamos empleo, destruyendo empleo temporal. Sin embargo, no hemos adoptado ninguna medida importante en el último tiempo que intente cambiar este modelo o cambiar esta cultura de la temporalidad en nuestro país. Seguimos ajustando a través de la contratación temporal porque seguimos teniendo un exceso muy importante de contratación temporal y porque seguimos manteniendo una cultura de la temporalidad muy importante. Y no hemos adoptado en los últimos, por lo menos en los últimos 3 años, no hemos adoptado una sola medida para atajar esta situación. No la adoptamos en la situación de crisis anterior y no la hemos adoptado en esta medida. Yo creo que ahí tenemos una gran campo pendiente para trabajar en nuestro mercado de trabajo, porque cada vez que llega una situación difícil en nuestro mercado de trabajo, automáticamente destruimos empleo, pero fundamentalmente destruimos empleo temporal. Así que, primera línea, destruimos empleo temporal. Ha llegado el momento de trabajar de manera audaz en el ámbito de contrarrestar esta terrible temporalidad y esta dramática temporalidad que tenemos en nuestro mercado de trabajo. Segundo elemento. No hemos perdido más empleo porque estaban los ERTE, y este es como, dicho como un Twitter, pero es enteramente verdad. No hemos perdido más empleo porque estaban los ERTE. Los ERTE es una medida que lleva desde siempre en nuestro ordenamiento jurídico, pero que la configuración actual de los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor se produjo en el año 2009 a consecuencia de la reforma laboral del año 2009. En aquel año, que fue un año también terrible, que estábamos perdiendo empleo, nos pasamos el año hablando de las pérdidas de empleo y del modelo alemán como un elemento alternativo a lo que nos sucedía. Y en nuestras normas quedó el modelo alemán. Quedó ese modelo de, cuando llega una situación económica difícil, que la empresa no extinga los contratos de trabajo, no perdamos empleo, sino que entremos en modelos de suspensión del contrato de trabajo o de reducción de la jornada de trabajo a cambio de que los trabajadores perciban prestaciones por desempleo que no computan en su vida, en su historial de prestaciones por desempleo, y que las administraciones públicas, como ha sucedido con los ERTE de fuerza mayor en esta ocasión, que las administraciones públicas, que entre todos nosotros paguemos las cotizaciones a la seguridad social de las empresas. Bien, este modelo ha funcionado. El mes pasado ya hemos llegado a tener más de 3.200.000 personas en situación de ERTE, de expediente de regulación temporal de empleo. Hoy que ya se ha iniciado la actividad, y este es el último dato que ha dado la seguridad, no quiero equivocarme, tenemos más de 2,9 millones de personas en esta situación, en la situación de expediente de regulación temporal de empleo. Esto significa, y yo quiero subrayarlo, que no hemos perdido estos 3 millones de empleo, que hemos mantenido 3 millones de empleos con este sistema de flexibilidad interna de expedientes de regulación temporal de empleo, que consiste en suspender el contrato, pero mantener los empleos, mantener las plantillas y estar con las plantillas a punto para cuando la situación económica remonte, y en este caso tenía que ver con la situación también sanitaria, poder salir de forma inmediata hacia la actividad económica y recuperando trabajadores de los expedientes de regulación temporal de empleo. Así que ha funcionado.
ha funcionado. No funcionó tanto en el año 2009, pero ha funcionado esta vez esta medida de la flexibilidad interna. Y este es el segundo elemento que quiero subrayar. Si ha funcionado la flexibilidad interna, si hemos descubierto que lo que hicimos en el año 2009 ha servido para mantener casi 3 millones de puestos de trabajo, utilicemos este mecanismo y lo utilicémoslo de forma flexible. En este momento sé que existen negociaciones para ver qué vamos a hacer con los expedientes de regulación temporal de empleo. Bien, si están sirviendo para preservar el empleo, pero al mismo tiempo tener dinamismo en la salida del ERTE para llegar a la actividad económica y a la actividad productiva, mantengamos este modelo y hagamos que cuando lleguen las crisis no perdamos empleo, sino que lo mantengamos. Y una cosa que quiero destacar, lo mantenemos entre todos, porque entre todos pagamos las prestaciones por desempleo de estos trabajadores y entre todos pagamos las cotizaciones a la seguridad social de las empresas que están afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo. Tercer elemento, y dejo ya los datos. El tercer elemento es que hemos vivido una experiencia absolutamente maravillosa de tecnología. Es verdad que veníamos viendo cómo había una transformación tecnológica muy importante de nuestra economía y de nuestro sistema productivo y ahora hemos descubierto y sobre todo hemos sido conscientes de lo importante que era la tecnología para nuestro proceso productivo. Realmente, si no hubiéramos tenido la tecnología, no hubiéramos sido capaces de mantener la parte de actividad que hemos mantenido. Si no hubiera existido el teletrabajo, ha habido una gran experiencia de teletrabajo, yo soy absolutamente partidaria de esta gran experiencia de teletrabajo. Con esta experiencia de teletrabajo que hemos estado viviendo, a través de las herramientas tecnológicas, hemos logrado mantener una parte importante de la actividad económica, un elemento muy importante que ha sido durante esta pandemia la socialización. Nadie ha estado solo, porque estaba conectado a través de la tecnología, pero hemos logrado mantener una parte muy importante de prestaciones a la ciudadanía. Todo el sistema educativo, una parte del sistema sanitario ha funcionado gracias a la tecnología. Muchos de los ERTEs se han tramitado gracias a la tecnología, las prestaciones por desempleo se han tramitado gracias a la tecnología. Hemos estado todos conectados y trabajando gracias a la tecnología. Hay un informe de FUNCAS que creo que es muy importante, que en la tercera y cuarta semana de la pandemia, uno de cada tres trabajadores estaban teletrabajando a través de la tecnología. Así que ha sido un experimento muy importante, y un experimento muy importante para un país que es eminentemente presentista y que no tenía altas dosis de teletrabajo. Antes de la pandemia, cuando estudiábamos las cifras de teletrabajo, resultaba que no llegaba al 7% el número de trabajadores que estaban teletrabajando en nuestro país y no llegaba al 13% el número de empresas, el volumen de empresas que ofrecían a sus trabajadores el teletrabajo. Es decir, somos un país eminentemente presentista y aún así hemos hecho esta importante experiencia de teletrabajo. Yo la valoro muy positivamente. Sé que hay personas que dicen, no, esto no ha salido bien, este no es el teletrabajo que nosotros queríamos, que hemos confundido la vida privada con la vida profesional. De otro lado, hemos tenido dificultades para la conciliación de la vida personal con la vida profesional. Hemos improvisado sobre los costes porque no se sabe quién va a pagar los ordenadores o las redes. Hemos improvisado en materia de salud en el trabajo porque hemos utilizado medios o sillas o ordenadores que a lo mejor no estaban todo lo adaptados que necesitaban a las necesidades ergonómicas de este trabajo. Sí, eso es verdad y eso hay que corregirlo, pero hemos teletrabajado. Hemos demostrado que somos un país que tiene una herramienta tecnológica muy importante para mantener la actividad económica y para mantener la actividad administrativa. Y yo creo que esta tendencia no va a ir hacia atrás, o espero que no vaya hacia atrás, sino que vaya hacia adelante. Que seamos capaces de llevar hacia adelante esta tendencia, porque tiene elementos que hay que corregir, los acabo de decir. Hay otro elemento muy importante que hay que corregir. Hemos hecho visibles las brechas digitales que existen en nuestro país, quienes sí podían hacerlo y quienes no podían hacerlo.
la diferencia entre grandes y pequeñas empresas para llevar a sus trabajadores al teletrabajo, la diferencia entre la empresa privada y la función pública para llevar a sus trabajadores al teletrabajo, pero también las diferencias económicas y sociales que han hecho que muchos niños y niñas, muchos adolescentes y muchos jóvenes no hayan podido seguir la educación porque no tenían herramientas tecnológicas suficientes para hacerlo. Hemos hecho visibles las brechas digitales que teníamos. Bien, creo que hay que corregirlas con prontitud. Creo que hay que también de alguna forma modelar de forma diferente esta experiencia de trabajo para que no sea una experiencia de trabajo en negativo sino en positivo, pero creo que hay que seguir adelante con el teletrabajo. Y diría algo más, que yo sé que no está tan de moda y a lo mejor no es tan fácil decir, pero es lo que creo. No creo que debamos regular el teletrabajo. Tenemos pocas normas en nuestro sistema, pocas. Tenemos el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores que habla del trabajo a distancia. Tenemos incorporado en nuestro sistema el Acuerdo Europeo de Teletrabajo, pero tenemos también la negociación colectiva, la llamada a la negociación colectiva para que actúe y regule el teletrabajo en función de las características de los sectores y de las empresas. Creo que tenemos una armazón normativa suficiente como para aprovechar esta experiencia de teletrabajo y ir más allá en relación con ella. Y dos elementos más que yo creo destacar antes de ponerme a disposición de todos vosotros para las observaciones y preguntas. El siguiente elemento son los trabajos de cuidados. Yo llevo casi 3 años estudiando robots, inteligencia artificial, los impactos de la tecnología en el empleo, hablando de cuántos empleos podemos perder a consecuencia de la tecnología, cuántos podemos ganar, cómo va a ser la transformación del empleo. Bueno, llevo un tiempo y yo creo que llevamos ya un tiempo hablando de estas cosas. Y hablando de ello, casi no nos habíamos fijado en que siguen ahí los empleos importantes. Y esta pandemia también nos ha puesto sobre ellos, que siguen ahí y son fundamentales los empleos de cuidados, que siguen ahí y han sido fundamentales el sector sociosanitario, que sigue ahí y ha sido fundamental los trabajos de cuidado de personas mayores y de cuidado de menores, que sigue ahí y ha sido fundamental las mujeres, y digo mujeres porque son mayoría mujeres empleadas del hogar que han cuidado de familias enteras, que sigue ahí el comercio, que sigue ahí todo lo que tiene que ver con el cuidado de la vida y el bienestar de las personas, lo que habitualmente llamamos economía de cuidados o trabajo de cuidados, que sigue ahí, que de alguna forma lo habíamos abandonado, pero sigue ahí. Y es un trabajo que cuando uno lo observa más se da cuenta, en primer lugar, que es un trabajo muy feminizado, es un trabajo donde hay una mayoría de mujeres, eso lo sabíamos por los datos, pero además que es un trabajo muy precario, donde la temporalidad es más alta que en otros sectores de actividad productiva o económica, y que además es un trabajo con muy bajos salarios, con salarios de los más bajos de la tabla salarial. Es decir, que el trabajo donde descansa la vida, que el trabajo donde descansa el bienestar de las personas, es un trabajo feminizado, es un trabajo muy precario y es un trabajo de bajos salarios. Y creo que ha llegado el momento de reivindicar el valor del trabajo de cuidados, de reivindicar la profesionalización que tiene este sector. Y por lo tanto, si hay que poner una piedra para construir sobre ella el futuro, de poner la piedra sobre la profesionalización, la estabilidad y la razonabilidad de los salarios del sector del cuidado. Es un sector que de alguna forma todos sabemos que está ahí, pero también de alguna forma todos habíamos dejado de lado y ahora se ha demostrado que es central para la vida de las personas. Bien, yo creo que estos son los 4 elementos que ha demostrado o que nos ha evidenciado la crisis sanitaria. El primero, que tenemos que seguir luchando contra la temporalidad. El segundo, que las medidas de flexibilidad interna tienen razón de ser, son importantes, preservan el empleo cuando vienen mal dadas en las situaciones de crisis.
La tercera, que la tecnología es un elemento central, que ha sido un elemento central y que seguirá siendo un elemento central para preservar la actividad económica y la actividad administrativa, pero que necesitamos corregir los elementos de brecha digital que hemos visto y al mismo tiempo necesitamos corregir los desequilibrios en el teletrabajo que hemos visto y por último la reivindicación del valor del trabajo, del valor de los cuidados. Y junto con estos dos elementos, y con ello ya termino esta intervención, el propio valor, me gustaría, hay dos valores que se han puesto en evidencia. El propio valor del trabajo y el otro, que no he hablado de él, el propio valor del estado de bienestar en este tiempo. El propio valor del trabajo por esto, porque nuestra vida ha descansado sobre el trabajo de miles de personas que han estado trabajando ahí, pero también el propio valor del estado de bienestar, porque más que nunca, hemos necesitado las prestaciones del estado de bienestar para salir adelante. Me estoy refiriendo naturalmente a la sanidad o a los servicios sociosanitarios, pero me estoy también refiriendo, y este es el último dato que yo quería apuntar, me estoy refiriendo también a las prestaciones. Hemos podido y vamos a poder resistir esta situación porque teníamos un estado de bienestar que ha podido tener el suficiente musculatura como para tener prestaciones para todas aquellas personas que están teniendo dificultades a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Hemos logrado que a través de los ERTES más de 3 millones de personas estén protegidas. Hemos logrado proteger a más de 1 millón de autónomos que estaban en situación de cierre, aunque fuera una situación de cierre parcial. Hemos logrado proteger a personas que están empleadas del hogar familiar que no tenían otro tipo de protección. Y ahora, a través del recientemente aprobado ingreso mínimo vital, vamos a lograr que haya rentas que lleguen a todos los domicilios donde esas rentas no existan o no sean suficientemente elevadas como para la supervivencia. Así que esta situación nos hace pensar en el mercado de trabajo, pero también nos hace pensar en el estado de bienestar y en el valor que ha tenido el trabajo para preservar nuestras vidas y el valor que ha tenido y que tiene el estado de bienestar para mantenernos a flote y sobre todo intentar salir de esta situación de forma lo más indemne posible en materia de desigualdad y en materia de pobreza. Pensando en el futuro, para mí las dos líneas de trabajo en el futuro espero que las hayan quedado claras. Una es la tecnología, otras son los cuidados. El cuidado de la vida y la tecnología como un elemento central del sistema económico y del sistema productivo. Pero pensando en el futuro yo me hago una pregunta y con esta pregunta ya termino. Ahora que estamos en esta situación donde estamos saliendo pero no hemos terminado de salir porque todavía estamos afectados por la pandemia en algunas ocasiones y estamos ahí en ese borde a punto de salir pero sin salir, yo me pregunto, ¿tenemos que volver al pasado? ¿Nuestra normalidad es el pasado? ¿Con todas las ineficiencias que conocemos del pasado? ¿O es el momento, estamos en el momento de pensar en el futuro, de construir elementos para ir también desarrollando el mercado del trabajo del futuro? Bueno, yo soy de las que creen que estamos en este tiempo, que este es un tiempo para pensar en cómo construir el mercado de trabajo del futuro y las reglas del mercado de trabajo del futuro, y no tanto en cómo recuperar reglas, ni el trabajo ni las reglas del trabajo del pasado. Pero, como decía, esta es mi última reflexión y ahora también esta es una pregunta que yo lanzo y que me pongo a disposición de todos vosotros para debatir sobre estos temas de si hay que volver al pasado, tenemos que construir el futuro y si la tecnología y la vida son los dos elementos centrales para construir el futuro. Nada más. Espero ahora vuestras
vuestras preguntas. Pues muchísimas gracias, Luz. La verdad que me da mucho gusto escucharte porque efectivamente una de las cosas que yo he apreciado, que efectivamente nos hemos enfrentado a una situación inaudita. Yo no soy experto en cuestiones laborales como tú, pero efectivamente me da la sensación que en un ámbito de desempleo bueno, y de una situación como la que hemos atravesado, hemos tendido a fijarnos, por lo menos en la opinión pública, en la botella medio vacía, diría yo, ¿no? Cuando se hablaba de 3 millones de personas que entran, claro, la sensación que daba era una destrucción de empleo bestial, absolutamente colosal, que efectivamente son medidas precisamente, como tú has señalado y explicado, para tratar de protegerlo, y parece que ha tenido su efecto, y esperemos efectivamente que ahora recuperemos, ¿no?, ese pulso, como ya estamos viendo en el sector hostelería y sector servicios, ¿no? Que a simple vista se está viendo, y los datos de estos días también iban en ese sentido. Yo voy a romper mi costumbre porque me ha interesado tanto tu intervención, que la primera pregunta te la quiero hacer yo, porque es una cosa que siempre he pensado como experto y como muy preocupado también en la penalización, y ha sido una de las líneas que has esgrimido en tu intervención, la referencia al trabajo femenino, ¿no? Yo siempre me fijo en eso, en cómo efectivamente se penaliza a las mujeres por el hecho de serlo, en términos biológicos, porque efectivamente llevan la, comillas, carga de la maternidad, y por tanto tanto en sus sueldos y en sus desarrollos profesionales, desde el mundo, por lo menos en el aspecto clásico, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo, pues siempre los datos dicen, ¿no?, que se ha penalizado el trabajo femenino. Parece que esto es poco discutible, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta en relación con los permisos de maternidad, porque yo siempre me he preguntado, pues, lo que siempre sabemos, ¿no? Se penaliza a las mujeres porque, claro, ahora con los derechos de maternidad, yo, igual es una pregunta absolutamente inocente y desinformada, y me corriges con toda tranquilidad, ¿no? Pero si de mí fuera la responsabilidad, yo, lo que se me ocurre, así como a bote pronto, y mi pregunta es por qué sí o por qué no, porque estoy equivocado, sería hacer obligatorio el derecho de maternidad y quitarle el género, que fuera maternidad barra paternidad. Ya no habría discriminación posible contra las mujeres. Si tú obligas a las empresas a que, sea la persona que sea, tome el tiempo X de maternidad barra paternidad, inmediatamente, más allá del coste, que ya imagino que eso es un tema económico también de subsidios, ya, digamos, eludiríamos, ¿no?, la discriminación a la que se somete a la mujer en el mercado laboral. Estoy muy equivocado. Bueno, no estás equivocado, tan acertado estás, que es lo que dice en este momento la ley. El año pasado, en el mes de marzo, en el año 2019, hubo una intervención muy importante en nuestras normas a través de un decreto ley que pretendía la igualdad salarial y la igualdad en el empleo de mujeres y hombres, que justamente una de las modificaciones que introdujo, estamos todavía en un periodo transitorio, pero una de las modificaciones que introdujo va en la dirección que tú estás diciendo, exactamente en esa dirección. Es igualar los permisos que además se cambian de nombre. Ya no se habla en la ley ya no se habla de permiso de maternidad y permiso de paternidad, sino que se hablan de los permisos por nacimiento y cuidado de menor, que ya no tienen sexo, como tú estás diciendo, no tienen sexo, se llaman permisos por nacimiento y cuidado de menor, que hará que el año que viene, en el 2021, ahora estamos en periodo transitorio, pero estamos en los periodos de ampliación, pero hará que en el año que viene los dos progenitores, si por ponernos en el terreno clásico, la madre y el padre, tengan 16 semanas de permiso por nacimiento y cuidado de menor, en los que además las 6 semanas siguientes al parto serán obligatorias para la madre, y esto porque lo dice hace tiempo un convenio de la Organización Internacional del Trabajo para preservar la salud de la madre, pero las 6 semanas siguientes al parto también serán obligatorias para el padre. En este caso no para preservar su salud, pero sí se ha vinculado al Código Civil al cumplimiento de sus obligaciones con respecto a su progenie, con respecto a sus hijos. Así que sí, tienes toda la razón. Antes teníamos permisos que diferenciaban
diferenciaban a los hombres y las mujeres en esta materia, pero ahora la intervención normativa va justamente en la dirección que tú decías. Aún así, hay un elemento por ejemplo, para los elementos los que analizamos la brecha salarial de mujeres y hombres, hay un elemento central en la brecha salarial de mujeres y hombres. Y el elemento no son ya tanto los permisos de maternidad y paternidad, que como digo están cambiados, sino las veces la diferencia que tenemos mujeres y hombres de asumir los cuidados de nuestros menores o de nuestros mayores. Para que se haga una idea, la audiencia que nos está escuchando, más del 90% de los permisos de cuidado de familiares los asumen las mujeres y no los asumen los hombres. Entonces esto, cada vez que uno tiene un permiso, una excedencia, una reducción de jornada para cuidar de un menor o un mayor, eso significa una reducción de salario, y ahí tenemos una de las causas de brecha salarial, pero también una reducción de cotización a la Seguridad Social, y ahí tenemos también una de las causas de brecha en el ámbito de las pensiones. Tenemos que avanzar no solamente en la línea que tú decías, sino que tenemos que avanzar cada vez más en la corresponsabilidad, esta es la palabra, corresponsabilidad de mujeres y hombres en la asunción de las tareas de cuidados, de la economía, de los cuidados de los menores y de los mayores. Ese es un elemento central para ganar en igualdad. Sí. Pues por quedarme contigo con la botella medio llena, la verdad me da mucho gusto, ¿eh? Y creo que desde luego para nosotros, y hay mucha audiencia de otros países en esta hora de la Ortega, creo que efectivamente, como tú planteabas en tu intervención, es con todas las disfuncionalidades que queramos y todos los problemas que queramos, es para estar bien orgullosos, ¿no? Y bien satisfechos con todas las mejoras que hay que hacer, ¿no? De nuestro estado de bienestar en ese sentido, ¿no? Que ya sabemos que a veces llega regular, y con cierto retraso por los motivos que sean, pero la verdad es que cada vez es mucho más eficiente y la verdad que da gusto, ¿no? No sé qué. Y entrando en ese tema de la eficiencia, alguna de las primeras preguntas que plantean José María Pajón y Rafael Roldán entra en un tema realmente, y también la de Manuela Carrillo, te asocio las tres preguntas, ¿no? Tienen que ver con el inicio de tu intervención, con el teletrabajo. Por un lado, Manuela pregunta quién debe asumir los costes asociados al mantenimiento de equipos técnicos, mantenimiento, entiendo, e Internet en el caso del teletrabajo, y Rafael Roldán y José María Pajón van un paso más allá, ¿no? Y ya hablan de los robots haciendo los trabajos que habitualmente hacíamos las personas. Recuerdo, no sé si viste las mismas noticias que yo ayer o hoy, de una cafetería en no sé qué lugar del mundo donde habían cambiado a los camareros por robots, ¿no? Y entonces plantea cómo se gestiona ahí las cuotas, si es más barato un ordenador, los desafíos, yo diría casi éticos, ¿no? Que nos plantea como humanidad, ¿no? Estos avances tecnológicos, ¿cómo los ves? Más allá de la cuestión técnica, digo. Bueno, yo creo que la COVID-19 ha sido lo hablaba esta mañana, un gran acelerador de tendencias que ya estaban en nuestras economías y en nuestros sistemas productivos. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de robots. En esto sí que no estamos muy detrás. Somos uno de los países europeos con mayor número de robots. En el sector industrial los tenemos fundamentalmente en la industria, los tenemos, como todos sabemos, fundamentalmente en la industria del automóvil. Es decir, que somos un país ya con un alto número de robotización. Estábamos avanzando en un proceso de transformación digital muy importante, sobre todo en la gran empresa y menos en la pequeña empresa, pero sobre todo en la gran empresa ya teníamos un proceso de transformación muy notable. Lo que ha hecho esta pandemia es que ha acelerado este proceso. ¿Qué puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? Empiezo por los robots y luego me voy a la pregunta sobre el teletrabajo. Aquí hay un riesgo. Es verdad que la pandemia nos ha puesto encima de la mesa un riesgo que es seguro. Primero, en el proceso de transformación digital que estamos teniendo, que se ha acelerado con ocasión de la pandemia, lo que puede suceder es que haya un cálculo por parte de las empresas, un cálculo de qué es mejor, si tener efectivamente más robots o más humanos. Porque resulta, y es terrible hablar en estos términos, pero es así,
que resulta más eficiente desde el punto de vista económico y, sobre todo, un robot nunca se enferma, no tiene que parar por una pandemia sanitaria, pero las personas sí se enferman y tenemos que parar por las pandemias sanitarias. Y esta reflexión puede hacer que haya algunas empresas que aceleren el proceso de transformación digital. Repito, no que empiecen, porque ya lo teníamos, sino que aceleren el proceso de transformación digital y de robotización de la industria. ¿Y eso qué haría? Eso también haría que se acelerara en alguna medida la transformación del mercado de trabajo, la pérdida de los empleos de trabajo, de los empleos que se cubren con robots, pero también la creación de nuevos empleos que tienen que ver con la propia robotización del sistema económico. Estamos en un momento de mucha transformación. ¿Qué puede suceder? Que haya un decalaje temporal entre estos dos episodios, entre la pérdida de empleos a consecuencia de la automatización y la creación de nuevos empleos a consecuencia también de la automatización, que haya un decalaje temporal y que por lo tanto haya un tiempo, y de esto ya habló Keynes en el año 30 y tantos, que haya un decalaje de tiempo donde haya lo que llamamos el desempleo tecnológico. Bien, yo creo que eso se puede producir y que para luchar contra eso, para combatir contra esto, nuestra mejor herramienta es la educación y la formación. Formar trabajadores para lo que está por venir. Y ahí España todavía tiene una asignatura pendiente, porque según los últimos datos de la Unión Europea que miden nuestro índice digital, se llama DESI, el índice digital, dice que únicamente el 53% de la fuerza de trabajo de nuestro país tiene competencias digitales básicas a nivel básico, y que no alcanzamos el 3% de especialistas en TICs, de especialistas en trabajo tecnológico, y que tenemos un volumen de empleo tecnológico que ya existe hoy, no que existirá, que ya existe hoy, que no somos capaces de cubrir porque no tenemos profesionales para cubrir ese volumen de empleo tecnológico. Aquí tenemos una asignatura pendiente, que es la formación en competencias digitales de nuestra población, la especialización en competencias digitales también de nuestra población, para que, una vez más, como ha sucedido siempre, la educación sea la herramienta que nos permita acompañar los procesos tecnológicos y no producir una pérdida muy fuerte de empleo. Y ahora voy con el teletrabajo. Bueno, lo decía antes, yo sé que aquí hay disparidad de criterios. Hay algunas personas que ya están pidiendo que haya una regulación exhaustiva del teletrabajo, que cada vez que pasa algo en un fenómeno, se produce un fenómeno, hay que regular ese fenómeno por arriba, por abajo y por el centro. Yo en esta ocasión creo que nos pilla con regulación. Tenemos regulación, ¿no? Es verdad que tenemos una regulación que no lo llama teletrabajo, que lo llama trabajo a distancia, y tenemos incluido en nuestro sistema el acuerdo europeo de teletrabajo, el acuerdo que se firmó por los sindicatos europeos y por las patronales europeos, que está incorporado en nuestro sistema ya, en el sistema español, y que lo que dicen fundamentalmente es que hay que garantizar los mismos derechos a los trabajadores que teletrabajan que al resto de trabajadores, que hay que garantizar la salud y la seguridad en el trabajo también de los teletrabajadores. Y, por cierto, en una última intervención normativa, la Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales, que dice que los teletrabajadores también tienen derecho a la desconexión digital, que no tienen por qué tener una conexión total. Es decir, nosotros tenemos los mimbres para construir una buena regulación a través de la negociación colectiva. Y creo que es en la negociación colectiva, en los convenios colectivos, donde deben abordarse las cuestiones que decía la pregunta sobre quién paga las redes, quién asegura que estamos en un lugar seguro para trabajar desde casa, cómo se asegura el derecho a la desconexión, que yo no tengo la obligación de responder a qué hora, no tengo la obligación de estar conectado para responder un email o para conectarme a una determinada actividad de mi empresa. Creo que es la negociación colectiva la que debe abordar esos temas. ¿Con qué? Y me preguntaban por los costes. ¿Con qué criterio los costes? Bien, lo que no podemos hacer a través del teletrabajo, y esto creo que todos podemos estar de acuerdo, es externalizar los costes de la empresa hacia los trabajadores, porque entonces la empresa no tendría costes.
porque los costes los asumiría el trabajador con su casa, con su mesa, con su ordenador, con su wifi. Es que esto es lo que ha estado pasando en esta pandemia y esto hay que corregirlo. Yo creo que en el convenio colectivo, los convenios colectivos deben ser el instrumento a través del cual estos costes, que son los costes de producción, los asuman quien deben asumir los costes de producción y en la proporción que sea oportuno, pero quien debe asumir los costes de producción, que son naturalmente las empresas. Perdón, que me había quedado bloqueado en el micrófono para que no se acoplara. Te enlazo las preguntas porque está interesantísima la tarde y la verdad que estamos todos entusiasmados con tu incisividad en las respuestas, ¿no? Manuel Castellano plantea un tema, en muchos casos lacerante, diría yo, ¿no? Que son las horas extras en el teletrabajo, ¿no? ¿Cómo regulamos esto? ¿No? Él es categórico, dice, el fichaje de horas extras ha muerto antes de implantarse, ¿no? Bueno, no sé si se puede ser tan grandilocuente, pero desde luego efectivamente es un desafío, ¿no? Y luego un tema Sí. que plantean también a caballo Sara y José María Pajón. Sara pregunta, ¿qué sectores y actividades laborales cree que se verán más perjudicadas y cuáles más potenciados a raíz de la pandemia? Y José María pregunta, ¿es necesario relocalizar al sector productivo y no depender de una economía de servicios para evitar esta volatilidad, ¿no?, que hemos visto en estos 2 meses? Bueno, Es empezamos, fuerte. volvemos al teletrabajo. Sí, desde luego, hay que regularlo. A ver, la experiencia ha sido una experiencia muy positiva, porque España necesitaba un empujón para teletrabajar. Y ese empujón ha sido la pandemia. Por eso he dicho que la pandemia ha sido un acelerador de tendencias que ya estaban en nuestro sistema y las ha acelerado. Entonces, pero claro, nos ha demostrado también elementos negativos y esos elementos negativos son los que hay que corregir. Hoy existen instrumentos para corregirlos, existe el derecho a la desconexión. Pero yo quería decir algo, es que el teletrabajo tiene algo que es positivo si se hace bien, y es que la soberanía sobre el tiempo de trabajo. Es decir, el teletrabajo tiene que garantizar que es la soberanía sobre el tiempo de trabajo. La soberanía no significa trabajar todas las horas del día, no, no me estoy refiriendo a eso. La soberanía significa que yo puedo situar mi prestación de trabajo cuando yo crea conveniente situar mi prestación de trabajo, pero sin pasar los límites de la extensión del tiempo, porque para eso está el derecho a la desconexión. Y ahí es donde tenemos que situar las negociaciones colectivas, es decir, cómo garantizar a los trabajadores su soberanía sobre el tiempo de trabajo, pero a través del derecho de la desconexión, cuando tiene que acabar el tiempo donde estemos vinculados al ordenador. Ese es el gran reto, pero tenemos mimbres jurídicos para hacerlo, no carecemos de ellos, solo que tenemos que utilizarlos a través de la negociación colectiva. Voy ahora con esta última pregunta, con los sectores, el servicio, los sectores más perjudicados, los más favorecidos. He estado haciendo, para otro trabajo que he estado preparando, he estado haciendo una especie de cata. Estamos todavía, es muy pronto para conocer las tendencias, porque estamos todavía muy afectados por ellas. Pero he estado haciendo una especie de cata en el sentido de ver dónde se estaban produciendo las mayores pérdidas de empleo a consecuencia de la pandemia. Ahí tengo que decir que el sector de la hostelería se lleva la palma, pero no solo el sector de la hostelería, también el sector de la construcción ha perdido mucha afiliación, el sector de la educación ha perdido mucha afiliación, el sector de actividades administrativas ha perdido mucha afiliación, es decir, está concentrando las pérdidas de empleo. Y aunque parezca mentira, lo que voy a decir es cierto, lo confirmamos en EPA, en la encuesta de población activa, y en Seguridad Social, el sector sociosanitario y de cuidados ha tenido una ganancia de un 0,19% de empleo, en un tiempo donde hemos descansado sobre el sector sanitario y de cuidados. Ha habido pérdidas de empleo y escasa ganancia de empleo en el sector sociosanitario. Esto nos debe hacer reflexionar, ¿eh? Este dato nos debe hacer reflexionar. Es decir, hemos perdido fundamentalmente en hostelería y en estas actividades que digo. ¿Y dónde hemos ganado? Pues hemos ganado en la industria. Hemos ganado muchos empleos en la industria.
Y esto me alegra mucho, porque esto quiere decir, y enlazo con la última pregunta que me hacían, quiere decir que tenemos un exponente de crecimiento industrial muy importante en nuestro país y que tenemos que aprovechar este exponente de crecimiento industrial y tirar de él, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque la industria asienta empleo en nuestro país, pero sobre todo asienta empleo estable en nuestro país. Así que sí, tenemos aquí un importante crecimiento de la industria. Naturalmente el sector del turismo y el sector de la hostelería están muy afectados, pero yo soy de las que piensan que este sí que es uno de esos sectores de actividad productiva donde deberíamos pararnos a pensar qué queremos. Porque tenemos un turismo muy importante en términos de PIB, un 13% del PIB descansa sobre el turismo, pero tenemos un turismo muy poco sostenible, y estamos en el combate contra el cambio climático, y tenemos un turismo de escasa calidad en algunas localizaciones. Yo creo que ha llegado el momento de repensar qué sector turístico queremos en nuestro país. Y por lo tanto, si repensamos qué sector turístico queremos en nuestro país y queremos un turismo más sostenible y queremos un turismo de más calidad, necesitaremos formar trabajadores para ese turismo más sostenible y de más calidad, que significa no perder trabajo, sino transformar el empleo. Y después hay dos sectores que a mí sobre los que me gustaría llamar la atención. Es verdad que el sector servicios hace volátiles, creo que era la palabra que ha empleado quien nos ha preguntado los empleos, pero yo no creo tanto que sea el sector servicios como las prácticas de temporalidad que se producen. A veces, voy a dar este dato para que se vea lo que quiero decir. En nuestro país, el sector de actividad donde hay más temporalidad, si hablamos de volatilidad del empleo, donde hay más temporalidad es en la agricultura. Tenemos más de un 50 y tantos, un 53% de temporalidad en la agricultura. Los dos sectores donde hay más temporalidad de servicios a la ciudadanía son el sector de la sanidad, con un 32% de precariedad, y el sector de la educación, con en torno a un 28% de temporalidad. En las administraciones públicas supera el 20% la temporalidad. Es decir, que yo no creo que la volatilidad tenga que ver con el sector de actividad, sino cómo contratamos en los sectores de actividad. Los empleos volátiles no son porque estén en el sector de los servicios, son porque se contrata volátil con contratos volátiles en el sector de los servicios. Por eso decía antes que necesitamos una intervención normativa, yo creo, una intervención normativa, aquí sí, una intervención normativa en materia de temporalidad en la contratación. Y es muy, muy importante que la tengamos cuanto antes, porque hemos metido la inspección de trabajo ahí y hemos conseguido resultados, pero no hemos logrado que cambie la cultura de la temporalidad en nuestro país. Y el segundo sector, que me preguntaban por sectores, hay un sector donde apenas miramos, que es el sector de la función pública, de la administración pública. En los próximos 5 años se va a jubilar más de 350.000 personas en el sector de la función pública. Hay ámbitos como la Tesorería General de la Seguridad Social o el Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde la edad media está muy por encima de los 55 años. Necesitamos una renovación generacional en la función pública, pero también necesitamos una transformación digital muy importante en la función pública. Y por eso es uno de los sectores que yo considero estratégicos en este momento de salida, la función pública, todo lo que tiene que ver con los servidores públicos, que es uno de los sectores más estratégicos en este momento para nuestro país, en crecimiento de empleo, pero también en transformación de empleo. Sin duda. Bueno, datos fascinantes todos los que nos das. Hay varias preguntas más sobre teletrabajo, pero creo que en buena medida se han respondido en tus intervenciones anteriores. Se ve que es de lo que más preocupa a las personas que nos escuchan esta tarde por la situación, ¿no? Entonces voy a plantear, dado que nos estamos acercando al final de nuestra hora, dos preguntas en relación con otras cuestiones que me parecen también muy importantes porque las has planteado tú en tu intervención, ¿no? Se refieren al sector de los cuidados a nuestros menores y a nuestros mayores, ¿no? Y ahí David Cerdá García pregunta, ¿cómo pueden subir los salarios o cómo pueden subirse los salarios en este sector de cuidados en una economía de mercado? Y Sara, por su parte, dice, si no conviene la regulación del teletrabajo, ¿no podrían quizás verse perjudicados los trabajos de cuidados en general, no solo los formalizados en ese sector sociosanitario? ¿Cómo podría preverse ese impacto negativo?
prevenirse. A ver, yo quiero ser clara. No creo que se necesiten nuevas normas sobre teletrabajo, pero sí creo que hay que regular colectivamente a través de la negociación colectiva el teletrabajo. Es decir, no creo que no tengamos las normas precisas para regular el teletrabajo. Creo que las tenemos. Lo que necesitamos es ponerlas en práctica y regular con convenios colectivos el teletrabajo. Es decir, quiero ser clara. Yo lo que digo es que no necesitamos más normas legales sobre teletrabajo, pero necesitamos una buena regulación de teletrabajo en la negociación colectiva. Los mimbres jurídicos de las normas legales los tenemos. Ahora necesitamos que los agentes se pongan las pilas para que en cada sector de actividad se regule el teletrabajo de acuerdo con cómo debe regularse. Yo he pensado, hablando de teletrabajo, y ya voy a la otra pregunta, yo he pensado mucho he hecho twitters, a veces esos twitters que hacía de esos que no tenían que ver mucho con acontecimientos, he pensado mucho en las mujeres durante esta pandemia. Además de las que estaban trabajando en los sectores de cuidado, a los que voy a volver después, he pensado una casa media de nuestro país, un domicilio medio de nuestro país, que es en un barrio con entre 70 y 80 metros cuadrados, con 2 niños, que tenías que estar pendiente de su escolarización a través de Internet y con tu propio trabajo, en muchas ocasiones teletrabajando desde casa. Mujer. Y he pensado en esa situación, en esa situación humana y laboral durante mucho tiempo, porque yo creo que ha concentrado un elemento muy importante. Y ahí de alguna forma, he estado solidarizándome todo el tiempo. Yo, por fortuna, tengo ya una hija mayor, pero me he estado como solidarizando todo el tiempo con aquellas mujeres que estaban teletrabajando desde su domicilio con pequeños y pequeñas que tenían que estar educándose. Y la verdad es que entiendo por eso el interés en el teletrabajo y las preguntas sobre teletrabajo. Pero repito, es la negociación colectiva la que tiene que entrar ahí, para poner los límites que tenga que poner. Pero voy a la pregunta sobre el sector de los cuidados. El sector de los cuidados, muchas veces me he preguntado por qué las cosas más importantes para nuestra vida. Esta es una pregunta que yo me hice cuando regulé la equiparación de derechos de las empleadas de hogar en el decreto aquel de equiparación de derechos. La pregunta era, ¿por qué las cosas más importantes de nuestra vida, que son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros domicilios, es lo que menos valoramos económicamente en el mercado de trabajo? Los trabajos menos valorados económicamente son los que tienen que ver con nuestra vida, lo más importante de nuestra vida. Y esta reflexión que yo me hacía entonces me la he vuelto a hacer ahora. ¿Por qué lo más importante de nuestra vida es lo que menos valoramos? ¿Por qué los trabajos que están absolutamente feminizados, como estos que son los trabajos de cuidado, son los trabajos que tienen salarios más bajos? Eso tiene mucho que ver con la valoración social que tienen los trabajos de hombres y de mujeres, con la valoración económica que adjudicamos a trabajos de hombres y de mujeres y con la desigualdad que existe en nuestro mercado de trabajo, y por eso corregir la desigualdad de nuestro mercado de trabajo es fundamental. Todas las intervenciones que corrijan la desigualdad de nuestro mercado de trabajo es fundamental, pero sobre todo la reflexión sobre qué valoramos en el trabajo, cuáles son los trabajos que valoramos. Nos merecemos una reflexión como sociedad y como cultura de cuáles son los trabajos que debemos valorar más y, por lo tanto, los trabajos que deben tener una seguridad y unos salarios más razonables. Y apuntaré algo más para ver, no soy naif, yo no en esto llevo muchos años trabajando, no soy naif, pero una de las devaluaciones salariales más importantes que se produce en el sector de cuidados, uno, es porque los cuidados privados se producen una relación laboral especial de empleadas de hogar, pero dos, y sobre todo, es porque la mayor parte de los trabajos de cuidados se licitan por las administraciones públicas y en los últimos años se han licitado a la baja por las administraciones públicas, porque ha habido recortes de gasto social muy importante y se han concentrado esos recortes de gasto social justamente en aquello que tiene que ver con el cuidado. ¿Dónde quiero llegar? No, quiero llegar nuevamente al estado de bienestar. Quiero llegar nuevamente al gasto y a la inversión social. Una sociedad que tiene una inversión social razonable en cuidados
genera empleos de más calidad y genera mejores salarios para los trabajos de cuidados. Pero una sociedad y un país que ha recortado sistemáticamente gasto social en el ámbito de los cuidados tiene precariedad y bajos salarios. El ejemplo de lo que estoy diciendo es la puesta en práctica de la ley de dependencia, donde el recorte ha sido prácticamente total y, por lo tanto, los cuidados a las personas dependientes han sido prácticamente reducidos al mínimo, a la mínima expresión en precariedad y en bajos salarios. Esto es lo que tenemos que crecer para mejorar los salarios, para mejorar la igualdad. Necesitamos un mejor Estado social y para tener un mejor Estado social necesitamos invertir más, destinar más en gasto social. Pero esto no es que nos aleje del mercado de trabajo, es que es la clave del mercado de trabajo. Si necesitamos tener un mercado del trabajo en igualdad, necesitamos tener un Estado social fuerte que permita que el cuidado de menores y el cuidado de mayores, las mujeres no tengan que decidir entre cuidar de sus menores y mayores o trabajar. El Estado social es el centro de la igualdad en el mercado de trabajo y tenemos que reflexionar sobre ello. Pues no solo reflexionar, querida Luz, de verdad que es un placer escucharte. Ha sido una hora de la Ortega sencillamente, iba a decir fascinante, pero me voy a quedar con la reflexión agridulce esta última que has tenido, porque por un lado, efectivamente, pones en valor este estado de bienestar que efectivamente ha mostrado una cierta, ¿no?, capacidad de responder ante una situación tan absolutamente extraordinaria como esta, pero también con ese camino por recorrer hacia la igualdad y hacia valorar lo que al final todos valoramos más en nuestra vida personal, que es una pregunta que te has hecho tú y que efectivamente está llena de audacia y de sinceridad, ¿no? Desde un punto de vista humano, ¿no? Porque si a cualquiera de nosotros nos preguntaran, pues seguramente iríamos en esa misma dirección, ¿no? Lo que más valoramos son nuestros hijos, nuestras familias, nuestros seres más queridos y por tanto efectivamente no tiene ningún sentido desde un punto de vista de nuestras sociedades que esto no se valorice así también en el mercado laboral, ¿no? Que por otra parte, además, desde un punto de vista de la reflexión del ser humano contemporáneo, es lo que más tiempo ocupa en nuestra vida cotidiana junto con el dormir y por tanto digamos que es que tendría que estar en el centro de nuestra vida como sociedad, ¿no? Y por tanto, muchísimas gracias. Bueno, quedaban algunas preguntas, pero realmente luego si revisas y quieres, has contestado en buena medida todo lo que te planteaban porque era sobre la regulación del teletrabajo y has contestado de una u otra manera a todo ello. Me quedo con ese último comentario de Francisco Avendaño. Dice, espectacular, brillante, como siempre, la profesora Luz Rodríguez. Me sumo a ese. Pienso de verdad que ha sido una hora del instituto realmente extraordinaria, querida Luz. Nos reconforta a muchos escucharte y saber que estás siempre en el ámbito del derecho laboral y de la regulación del trabajo y del empleo, porque bueno, es obviamente algo que a todos nos preocupa, ¿no? Y muchísimas gracias por participar con nosotros una vez más, porque efectivamente, como decías al inicio de tu intervención, siempre acudes a todas nuestras invitaciones en la medida de tus posibilidades y para nosotros es siempre un gran placer contar contigo. Ha sido un enorme placer. Muchas gracias por la invitación y espero que sigamos reflexionando sobre todos estos temas del trabajo y el empleo y el mercado de trabajo y el estado de bienestar. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido magnífico, Luz. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.